¿Eres consciente de los efectos espirituales profundos y perjudiciales que surgen cuando una esposa decide negar su afecto y su cuerpo al compañero que Dios le ha asignado? Estos resultados no son simples advertencias de hombres, sino mandatos celestiales establecidos por el Creador desde el principio de todo. Aunque muchos líderes religiosos de hoy evitan este tema por temor o incomodidad, la naturaleza de Dios es inmutable y sus enseñanzas siguen siendo claras sobre lo que acontece cuando la unión matrimonial se reseca en el espíritu y la cercanía conyugal se convierte en una fuente de conflicto. Al rechazarse el regalo divino diseñado para el amor en pareja, se produce una ruptura en el plan original del Altísimo. Hoy, mi intención es comunicarte esta verdad que tiene el poder de transformar tu vida familiar para siempre. Este es un llamado a examinar a fondo las ramificaciones espirituales, emocionales y físicas que sufren las parejas cuando viven sin ternura, sin contacto, desprovistas del fuego sagrado que el mismo Dios encendió entre el hombre y la mujer. Por favor, no ignores esta comunicación. No es casualidad que la escuches hoy. No es una coincidencia que tu atención se haya fijado en este punto, pues el Señor desea revelarte la raíz de esa crisis que parece asediarlos por doquier y que está minando la paz en tu casa. Mi propósito aquí no es ofrecer otra plática genérica sobre desafíos maritales. Vengo a compartir una revelación apremiante acerca de las leyes espirituales que se activan al negar la unión íntima y cómo puedes reabrir el flujo de la gracia divina en tu hogar. Muchas familias viven bajo una nube, no por maldad intrínseca, sino por el desconocimiento de los principios de Dios. Sin embargo, Él está dispuesto a reparar lo que el adversario ha intentado destruir. Y quiero recordarte algo fundamental. No fuiste tú quien encontró este mensaje, fue el Señor quien te guió hasta aquí, porque sabe que requieres respuestas que solo su verdad puede brindarte. Antes de adentrarnos en una exploración bíblica más detallada de este asunto, te relataré la historia verídica de un matrimonio que descubrió demasiado tarde las consecuencias de ignorar los preceptos divinos sobre la intimidad. Lo que experimentaron esta mujer y su esposo se erigió como un claro aviso para todos aquellos que creen que pueden desobedecer las leyes de Dios sin que haya un precio que pagar. Dios ha dejado una lección que trasciende el tiempo, una voz que aún resuena. No trivialices aquello que yo he santificado. Si sientes que Dios te interpela mientras escuchas estas palabras, pídele en silencio: Señor, restaura mi intimidad, recompón mi hogar. Permanece conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de comprender podría ser el punto de partida para la sanación y la recuperación que tanto has anhelado. Y si aún no has tomado la determinación de asimilar estas verdades, hazlo ahora. La elección de quedarte y escuchar no es meramente un acto humano, es un testimonio de fe, un paso que puede abrir los cielos sobre tu matrimonio. El enemigo hará todo lo posible por distraerte, por impulsarte a interrumpir este mensaje, porque sabe que esta enseñanza tiene el poder de romper ataduras y devolver la alegría a tu casa. Por lo tanto, escucha con máxima atención. La narración comienza en las tierras fértiles aledañas al mar de Galilea, donde residía una pareja que, a los ojos del mundo, parecía tener la bendición y la prosperidad a su favor. No obstante, tras las sonrisas y los campos florecientes, se ocultaba una herida silenciosa, una ausencia de comunión que lentamente minaría todo lo que habían construido juntos bajo la luz de Dios. Joram era un hombre favorecido por el Señor, un comerciante exitoso, reconocido por su integridad y por ser devoto a la oración. Su esposa, Tamar, una mujer de gran belleza y muy activa en su comunidad de fe, parecía poseer todas las bendiciones que una vida espiritual podía ofrecer. Sin embargo, tras el nacimiento de su segundo hijo, una sombra de frialdad comenzó a crecer en su corazón. De manera gradual, Tamar empezó a evitar la cercanía de su esposo. Al principio, sus justificaciones parecían lógicas. «Estoy agotada por los niños», decía. Luego, surgieron otras excusas. «No me encuentro bien». Y más tarde, una frase que causó profundo dolor.
Las personas verdaderamente devotas no buscan el contacto físico con tanta asiduidad. El tiempo transcurrió, y lo que comenzó como una distancia esporádica se convirtió en un muro infranqueable. Joram, un hombre temeroso de Dios, intentó abordarla con delicadeza y paciencia. Le recordaba a Tamar: nuestra cama no es impura ante los ojos del Creador, porque Él mismo la santificó. La unión entre marido y mujer es sagrada, pero su corazón se había endurecido. Ella le replicaba: si fueras menos apegado a lo terrenal y más espiritual, entenderías que existen formas de afecto más elevadas que no requieren el cuerpo. Pasaron 3 años de casi total rechazo, y fue entonces cuando algo inusual comenzó a suceder. El negocio de Joram, que antes prosperaba, empezó a colapsar. Se perdían contratos, los clientes leales se retiraban, y una nube de enfermedad se cernió sobre su hogar. Lo más doloroso fue lo que le ocurrió a Tamar. Su cuerpo empezó a sufrir una afección que los galenos no lograban diagnosticar. El dolor era constante, y la vergüenza la consumía. La misma parte de su ser que había negado a su esposo se convirtió en la fuente de su tormento. Fue en ese momento que una anciana, de nombre Abigail, una profetisa del Señor, visitó su casa y le habló con voz firme. «Mujer», le dijo, «¿no ves la conexión entre tu rebeldía y tu padecimiento? Has cerrado tu cuerpo al hombre que Dios te entregó, y Él ha frenado las bendiciones sobre tu vida. Has ignorado el mandato divino, y ahora recoges la consecuencia de esa desobediencia». Aquellas palabras calaron hondo en el alma de Tamar. Esa noche lloró sin consuelo, confesando su falta ante su esposo y ante Dios. Rogó por clemencia y comenzó un proceso de restauración que, aunque lento, fue genuino. Su relato se convirtió en un testimonio viviente de cómo el Señor disciplina a quienes ama y enseña que ningún aspecto de la vida queda fuera de su diseño perfecto. Hermano, hermana, si esto te llega, examina tu propia conciencia. Quizás en tu matrimonio existen comportamientos que estás ignorando, pequeñas faltas que impiden que la gracia fluya. Lo que has escuchado no es una fábula para infundir miedo, es una admonición celestial sobre principios espirituales que siguen vigentes. Cuando violamos los preceptos de Dios en la privacidad del hogar, su favor se retira, no por crueldad de su parte, sino porque con amor nos llama al arrepentimiento. Antes de seguir desentrañando esta verdad que puede regenerar tu matrimonio, es crucial que comprendas algo esencial. Dios no observa con indiferencia la manera en que manejas la unión física dentro de tu matrimonio. Él estableció normas sagradas, diseñó la conexión corporal como parte del pacto conyugal, y determinó consecuencias naturales cuando esos principios son pasados por alto o menospreciados. Escúchame con atención. Cuando una esposa rehúsa de forma persistente la intimidad con su esposo, no está simplemente tomando una decisión personal, está infringiendo mandatos que Dios fijó, y esa infracción acarrea repercusiones espirituales. Cuando un matrimonio opta por vivir en sequía íntima, por la decisión unilateral de uno de los cónyuges, está obstruyendo las bendiciones que el Señor deseaba derramar a través de la unidad completa entre ambos. ¿Conoces las señales de que tu matrimonio podría estar bajo disciplina divina a causa de esa pobreza de afecto físico? Primera señal: dificultades financieras que surgen sin una causa evidente. La prosperidad que antes fluía, ahora se estanca. Segunda señal: enfermedades recurrentes, sobre todo aquellas que afectan los órganos reproductivos o el sistema hormonal. Tercera señal: una esterilidad espiritual en la que sientes que las plegarias no son escuchadas, donde la presencia de Dios ya no se percibe durante la oración. Cuarta señal: conflictos que se multiplican en todos los ámbitos de la vida familiar, problemas que aparecen por doquier sin una explicación clara. Si identificas estas señales en tu casa, continúa escuchando, porque lo que sigue puede mostrarte la ruta para restaurar la bendición de Dios en tu matrimonio mediante la obediencia a sus preceptos sobre la unión íntima. Hermanos y hermanas,
No están aquí por azar. Han sido convocados por Dios para recibir esta revelación. Hay miles de matrimonios sufriendo sin entender que están experimentando el resultado de quebrantar los designios del Señor. Pero ustedes han sido guiados hasta este punto porque Dios desea romper toda aflicción y restaurar la plenitud que Él siempre quiso para su vínculo. Y ahora quiero pedirles algo. ¿Están notando alguna de estas señales en su matrimonio? ¿Pueden establecer la conexión entre la falta de intimidad y los problemas que enfrentan? Compartan su vivencia, porque deseo orar por ustedes. Anhelo interceder para que Dios restaure su intimidad, renueve su amor y multiplique sus bendiciones en cada faceta de su vida. Y por favor, no detengas este mensaje bajo ningún concepto, porque el Espíritu del Señor podría estar preparando un milagro de restauración en lo más profundo de tu ser, mientras esta verdad comienza a manifestarse. Quiero invitarte a abrir las páginas de la Sagrada Escritura y examinar conmigo la historia de una mujer llamada Tamar, contrastándola con otra pareja bíblica que también sufrió consecuencias devastadoras por desobedecer en el ámbito de la intimidad y la fidelidad conyugal: Ananías y Zafira. Aunque su pecado más notorio fue la mentira sobre sus ofrendas, la Biblia indica que había algo más profundo en su falta, un corazón que se unió para desafiar las leyes divinas. Los textos sagrados nos relatan que Ananías y Zafira conspiraron para engañar a los apóstoles sobre el valor del terreno que habían vendido. Esta complicidad entre cónyuges para violar un principio de Dios es algo que sigue ocurriendo hoy. Muchos matrimonios caen en el mismo error cuando uno o ambos deciden, con el beneplácito del otro, que la intimidad puede ser negada o ignorada sin consecuencias. Cuando Pedro confrontó a Ananías, le preguntó: ¿por qué permitió Satanás que llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Esa pregunta revela una verdad espiritual gravísima. Cada vez que desobedecemos los mandamientos de Dios dentro del matrimonio, cada vez que negamos la unión que Él estableció como parte del pacto conyugal, no es una simple decisión personal, sino un acto de rebelión contra el diseño divino, instigado por el enemigo. Los resultados fueron inmediatos y terribles. Ambos fallecieron el mismo día. No estoy afirmando que Dios hoy castigue con la muerte física a quienes niegan la intimidad matrimonial, pero sí quiero que comprendas el principio eterno que perdura. Dios siempre juzga con severidad cuando su voluntad es rechazada deliberadamente, en especial cuando existe un acuerdo entre los cónyuges para justificar la desobediencia. En muchos matrimonios donde hay falta de intimidad, la muerte no llega al cuerpo, pero sí a la bendición, a la prosperidad, a la paz y a la armonía familiar. Es una lenta extinción del propósito que Dios quiso sembrar en ese hogar. La Biblia relata que un gran temor se apoderó de toda la iglesia después de aquel evento. De la misma manera, cuando entendemos las consecuencias de infringir los mandatos de Dios sobre la vida en pareja, ese temor reverente debería impulsarnos a corregir de inmediato cualquier área de desobediencia. Te pido que hagas algo importante. Abre tu Biblia en Hechos 5, 1 al 11, y medita sobre cómo el acuerdo entre Ananías y Zafira para quebrantar la ley divina atrajo un juicio rápido y severo. Luego, comparte cuántos años llevas casado, pues deseo que juntos reflexionemos sobre cuánto tiempo has podido estar viviendo bajo las consecuencias de ese mismo principio, para orar de forma específica por la restauración que tu matrimonio necesita. Quiero hablarte con franqueza sobre algo que está ocurriendo en la actualidad. En esta época, la noción misma de la unión íntima dentro del matrimonio ha sido tan desvirtuada que ha perdido su significado sagrado. Incluso en ciertas comunidades cristianas, hablar abiertamente sobre la conexión física entre esposo y esposa se ha vuelto casi un tabú. No obstante, Dios nunca consideró ese aspecto del matrimonio como algo vergonzoso, sino como una expresión pura de amor, compromiso y obediencia dentro del pacto conyugal. Vivimos en un entorno donde las voces del feminismo radical y una cultura sin cimientos bíblicos
han persuadido a muchas esposas a creer que pueden negarse a sus maridos sin que existan repercusiones espirituales, emocionales o familiares. El mundo promueve la idea de que la intimidad es una opción, que cada uno puede decidir según su conveniencia y que la esposa tiene un control absoluto sobre su cuerpo, olvidando que, dentro del matrimonio, ese cuerpo es también parte de un acuerdo sagrado. Sin embargo, la palabra de Dios enseña algo completamente distinto. Nos revela que el matrimonio es una unión santa, diseñada para reflejar la relación entre Cristo y su Iglesia, una relación de entrega recíproca, respeto y amor abnegado. Estás aquí porque anhelas la verdad, porque buscas lo que Dios dice realmente sobre este tema vital. Te felicito por eso. Has tomado la decisión de nutrir tu alma con la verdad del Evangelio, en lugar de dejarte llevar por las falsedades de una cultura que está destruyendo matrimonios y familias. Has elegido el camino de la obediencia en vez de la vía fácil de la justificación humana. Y eso, querido amigo o amiga, es el primer paso hacia la restauración que tanto deseas. Pero ahora debemos profundizar. No basta con reconocer que la falta de intimidad tiene consecuencias. Es necesario entender cuáles son esas consecuencias según la Escritura y cómo operan en el ámbito espiritual. Los textos sagrados no dejan dudas. Cuando el matrimonio se aparta del diseño divino, cuando el hombre y la mujer se niegan mutuamente sin una razón espiritual y consensuada, algo se quiebra no solo en la relación, sino también en el alma. Satanás se aprovecha de esas fisuras para sembrar distancia, tentación y resentimiento. Por eso, la obediencia en este aspecto no es una opción, es una protección divina. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5, nos proporciona la base de esta verdad. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cada frase en este pasaje es como una joya. Cuando Pablo dice, cumpla, no está haciendo una sugerencia, está transmitiendo un mandato del propio Dios. No dice si tienes ganas o cuando te parezca bien. Dice, cumpla, porque dentro del matrimonio, la intimidad no es solo un deseo, es una responsabilidad sagrada, una forma de servicio y amor mutuo. Y al añadir que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y viceversa, no está promoviendo el dominio, sino la unidad. Nos está recordando que el matrimonio es un pacto donde dos se convierten en uno, donde el amor se manifiesta también en la entrega física y la fidelidad. En esa entrega hay bendición, sanidad y comunión. Allí reside la voluntad de Dios para el matrimonio cristiano, una unión completa en cuerpo, alma y espíritu, bajo el poder del amor de Cristo. Esta enseñanza desafía totalmente la idea moderna de mi cuerpo, mis reglas, dentro del matrimonio. La Biblia enseña con claridad que cuando un hombre y una mujer se casan, dejan de tener autoridad absoluta sobre su propio cuerpo. En ese pacto sagrado, el cuerpo de cada uno pasa a pertenecer al otro. Es una entrega recíproca, un acto de amor y obediencia a Dios. Y el Señor nos ordena, no os neguéis el uno al otro. No dice, intenten no hacerlo a menudo. No dice, háganlo solo cuando haya buenas razones. Dice con firmeza, no os neguéis. La única excepción, y es crucial entenderla, es cuando ambos, de mutuo acuerdo, deciden apartarse por un tiempo breve para dedicarse a la oración. No es una decisión individual, sino de los dos, y solo con un propósito espiritual muy definido. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto. La Escritura dice que deben hacerlo así, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Escucha bien, cuando niegas la intimidad a tu esposo o a tu esposa,
no solo causas frustración o distancia, estás abriendo una puerta peligrosa, un acceso por donde el enemigo puede entrar para tentar, dividir y destruir. Te conviertes sin quererlo en cómplice del adversario en la tentación de la persona que amas. ¿Comprendes ahora la gravedad de negar la intimidad conyugal? No es una cuestión de gustos o de estados de ánimo, es desobediencia directa a una instrucción divina que protege el lazo matrimonial. Y toda desobediencia conlleva consecuencias espirituales. Cuando rechazas a tu cónyuge, estás rechazando la voluntad de Dios, estás cediendo terreno al enemigo dentro de tu hogar, y los resultados no tardan en manifestarse. Primero, la pérdida de la protección divina sobre el matrimonio, dejando a la pareja expuesta a tentaciones que pueden quebrar su fidelidad. Segundo, un bloqueo en las bendiciones materiales, porque violar el pacto conyugal es romper principios que afectan toda la vida. Tercero, una apertura a enfermedades, sobre todo aquellas relacionadas con el cuerpo que Dios diseñó para la unión sagrada. Y cuarto, la sequedad espiritual. La oración deja de fluir, el corazón se enfría, porque la desobediencia levanta un muro entre el alma y el Señor. Mientras reflexionas sobre estas verdades, te pido que analices tu propia vida. Si has negado la intimidad a tu cónyuge, o si has sido víctima de esa negación, no guardes silencio. Reconócelo ante Dios, porque el primer paso hacia la restauración es la confesión y el arrepentimiento. Muy pronto compartiré contigo pasos específicos para retornar a la obediencia en esta área y reabrir el flujo de bendición sobre tu casa. Dios no te ha traído hasta aquí por casualidad. Te está hablando porque tu matrimonio necesita ser sanado. Las señales de desobediencia ya están presentes y el Señor quiere mostrártelas para que entiendas la raíz del problema. Mantente firme en su palabra. Permanece en comunión con los mensajes que te recuerdan la verdad de las Escrituras, porque en ellas está la guía que protege matrimonios, evita juicios y restaura la paz y la bendición donde antes había dolor. Queridos amigos, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero potente. Tómate un momento para escribir en los comentarios: ya estoy suscrito. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cuando veo corazones comprometidos con la obediencia a la palabra de Dios, especialmente en el matrimonio, mi espíritu se llena de gozo. Si aún no lo has hecho, presiona ahora mismo el botón de suscripción. No es un simple gesto digital, es una declaración de fe, un acto de guerra espiritual contra la desobediencia que está destruyendo los hogares cristianos. Ahora, abramos las Escrituras y profundicemos en lo que Dios nos enseña sobre los efectos de vivir un matrimonio árido en el aspecto íntimo. No basta con conocer los mandamientos del Señor, debemos comprender también el porqué de ellos y las bendiciones que perdemos cuando los ignoramos. Proverbios 5:19 nos revela el diseño divino para la felicidad conyugal. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Observa esas palabras: en todo tiempo, siempre. No dice de vez en cuando, ni cuando te apetezca, sino siempre. Dios no creó la intimidad como un lujo o un capricho, sino como un regalo constante, una fuente de renovación, un reflejo de su fidelidad y de su amor inagotable. Cuando ese manantial se seca, todo el diseño de Dios para el matrimonio comienza a fracturarse. Hebreos 13:4 añade una clara advertencia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este mandato no se limita solo a la fidelidad física, sino a honrar el propósito sagrado del lecho matrimonial. Esto implica mantener viva la unión, cuidar la conexión emocional y espiritual, y no negarle al otro el amor que Dios mandó compartir. Cuando un cónyuge cierra su corazón o su cuerpo, está profanando lo que Dios hizo santo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios juzgará tal desobediencia. No es una amenaza,
es una advertencia impulsada por el amor. Recuerdo una experiencia en mi labor pastoral. Años atrás, conocí a una pareja que atravesaba una crisis profunda. La esposa le había negado la intimidad a su marido durante casi 5 años. Sus justificaciones sonaban piadosas. Estoy dedicando mi cuerpo al Señor, decía. He hecho un voto de castidad para fortalecer mi vida de oración. Pero cuando abrimos juntos 1 Corintios 7, versículo 3 al 5, la palabra habló más fuerte que sus argumentos. Le mostré que su voto, aunque sonaba espiritual, era en realidad una forma de desobediencia, un orgullo religioso disfrazado de devoción. En ese instante, el Espíritu Santo conmovió su corazón. Ella comenzó a llorar, comprendiendo que durante años había estado cerrando las puertas de bendición sobre su hogar y exponiendo a su esposo a tentaciones innecesarias. Pero cuando ambos se arrepintieron, la gracia de Dios se derramó sobre ellos. Su matrimonio fue restaurado y su casa volvió a ser un reflejo del amor fiel que Cristo tiene por su iglesia. Así opera Dios. Él no solo nos da mandamientos, nos ofrece reparación cuando volvemos a Él con un corazón contrito. En solo unas semanas después de que aquella mujer decidió corregir su desobediencia y restablecer la comunión en su hogar, algo maravilloso empezó a ocurrir. Las finanzas, que habían estado estancadas como un río bloqueado, comenzaron a fluir de nuevo con libertad. Las enfermedades que habían oprimido a su familia empezaron a remitir gradualmente, y la paz, esa paz que había estado ausente por años, regresó con una intensidad que solo podía provenir de Dios. Esa vivencia me enseñó una verdad que nunca he olvidado. Las consecuencias de la pobreza íntima en el matrimonio no son castigos caprichosos del cielo. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un